Hola gente, en este video aprenderemos a responder comentes correctamente. Me he fijado que muchos alumnos, a pesar de saber conceptualmente la respuesta que debe ir en cada comente, no saben expresar la idea correctamente. No saben escribirla de manera tal que el evaluador que revisará el examen entienda lo que estás tratando de comunicar. Este aspecto es importante en el examen porque muchos alumnos desperdician puntaje que deberían tener, lo cual compromete las posibilidades de aprobar el examen. Empecemos. Primer comente. El índice de precios al consumidor se utiliza para evaluar la evolución de los precios de todos los bienes de una economía, dejando de lado aquellos bienes que exportamos. Antes de comenzar, aclaremos qué es un comente. Es una afirmación como la que acabo de leer, y se debe comentar. Es decir, es verdadero, falso, incierto, se cumple algunas veces, todas las veces, y qué problema tiene. Más abajo he colocado 5 tipos de respuesta, e iré analizando cada una de ellas para que tú veas qué problema tiene cada una. Lo primero para responder bien un comente es identificar la materia de lo que está hablando. El índice de precios al consumidor es un indicador macroeconómico. Por lo tanto, la respuesta que debemos dar siempre debe utilizar materias de macroeconomía. Responder esta pregunta con materias de microeconomía no nos llevará a ninguna parte. Revisemos la primera respuesta. Respuesta A. Verdadero porque... Esta respuesta está evidentemente mal, porque explicaré más adelante que este comente no es verdadero, es falso. Por lo tanto, si tú respondes que es verdadero, no habrá ningún fundamento que te ayude a ganar puntaje. Cualquier respuesta que diga que este comente es verdadero no tiene ningún punto de evaluación, sin importar el fundamento, porque en esta pregunta se está diciendo algo que va en contra de la teoría del indicador. Respuesta B. Falso porque es falso. Sí, aunque no lo creas, hay gente que responde cosas más o menos así. El alumno le ha achuntado que el comente es falso, pero entre verdadero y falso, una persona lanzando una moneda al aire podría haber respondido esto. Lo más importante para responder un comente es demostrar que tu respuesta no es producto del azar, sino que es producto del razonamiento de acuerdo a las materias que te preguntan. Respuesta C. Falso porque no deja de lado los bienes exportados. Nuevamente, es correcto decir que esta afirmación es falsa, pero el fundamento que se ha entregado es incorrecto, porque el índice de precios al consumidor sí deja de lado aquellos bienes que exportamos para ver el rendimiento local de la moneda. En otras palabras, el índice de precios al consumidor es un indicador de precios internos. Respuesta D. Falso. El índice de precios al consumidor no evalúa la evolución de todos los bienes. Vamos mejorando. Sabemos que el comente es falso y hay un fundamento correcto para justificar esta falsedad. Esta respuesta está bien, pero no tendrá el máximo puntaje porque nuevamente estamos jugando al 50 y 50. Cualquier persona que no sepa de finanzas podría poner un no en cualquier parte del comente y por probabilidades achuntarle. Lo que falta en esta respuesta es explicar con teoría por qué no evalúa la evolución de todos los bienes. Respuesta E. Falso. El índice de precios al consumidor se utiliza para evaluar la evolución de precios de una canasta, selección de bienes. Esta es la respuesta más acertada de todas las que te he mostrado, porque fundamenta correctamente por qué no son todos los precios de una economía. El IPC, de acuerdo a la teoría, se calcula con una canasta o selección de bienes que se presume representativo de los bienes de la economía. Segundo comente. Si dos bonos tienen la misma estructura e idéntica clasificación de riesgo, siempre me va a convenir aquel con menor plazo al vencimiento, ante una expectativa de baja en la TIR de mercado al momento de la venta. Respuesta A. Verdadero. Frente a esta situación, se prefiere el bono con mayor plazo al vencimiento. Esto está equivocado. Esta respuesta no tiene ningún puntaje porque el comente es falso. Explicaré por qué es falso más adelante. Vuelvo a repetir, si en este caso el alumno responde que es verdadero, no habrá ningún fundamento que te salve para obtener puntaje. El alumno no ha estudiado bien la materia. Frente a esta situación, se prefiere el bono con mayor plazo al vencimiento. Está bien, el comente es falso.
y también se ha fundamentado correctamente. Pero volvemos a caer en lo mismo. Una persona que lance una moneda al aire podría haber armado esta respuesta. Aquí no se demuestra conocimientos de un ingeniero. C. Falso. Frente a esta situación, se prefiere el bono con mayor plazo al vencimiento, porque este se ve beneficiado en mayor medida que el bono con menor plazo al vencimiento. Vamos mejorando. Se ha agregado detalles, pero nuevamente esta respuesta, a pesar de ser bastante aceptable, no debería tener el puntaje máximo, porque no explica cómo es que ocurre ese beneficio mayor. Respuesta D. Falso. Frente a esta situación se prefiere el bono con mayor plazo al vencimiento, porque la disminución de la TIR de mercado aumenta el valor de los bonos. El bono con mayor plazo al vencimiento se beneficiará de este evento durante un tiempo mayor al bono con menor plazo al vencimiento. Esta es la respuesta más detallada y correcta. Explica detalladamente por qué se debe elegir un bono respecto del otro. El alumno utiliza la teoría de bonos, es decir, la relación negativa entre la TIR de mercado contra el valor de los bonos, por lo cual queda explicado paso a paso el proceso de por qué el inversionista debería decidir de esta manera. Tercer comente. Una empresa posee la siguiente función de costos de corto plazo y un nivel de producción igual a 100 unidades. El gerente de la empresa desea abaratar costos de forma significativa. Para esto propone reducir a la mitad el nivel de producción. Comente. Respuesta A. Verdadero. Al disminuir la producción disminuye los costos. Esto está rotundamente equivocado al momento de ver el comente. Te digo de antemano que el comente es falso, porque si bien es cierto que al disminuir la producción disminuyen los costos totales, esta medida no es relevante para el economista. Lo que importará siempre será saber el costo por unidad, es decir, el costo total medio. Esta pregunta oficial de examen estaba diseñada para hacer caer a mucha gente que no había estudiado en profundidad las funciones de costo de la empresa en mercado competitivo. Respuesta D. Falso, porque el costo total medio aumenta. ¿Está bien esta respuesta? Ataca directamente cuál es el problema de esta situación. Nuevamente el problema es que una persona lanzando una moneda al aire podría haber escrito esto. No entrega ningún tipo de detalle de por qué el costo total medio aumenta y por qué es importante que este costo aumente o disminuye. C. Falso, porque el costo total medio aumenta, lo cual disminuye la utilidad total. Vamos mejorando. El gerente no debería realizar esta medida porque aumenta el costo total, lo cual disminuye la utilidad total, es decir, la empresa ganará menos dinero. Pero podríamos mejorar esto. Quedan detalles. ¿Por qué al disminuir la cantidad de unidades aumenta el costo total medio? Ahí es donde entra la teoría de costos. Respuesta D. Falso. De acuerdo a la fórmula expuesta, se puede obtener la función de costo total medio, la cual aumenta cuando disminuye la cantidad producida. Con esta función siempre convendrá producir más unidades, porque el costo por unidad disminuye, y manteniendo el precio constante se maximiza la utilidad total. Esta es la mejor respuesta. El alumno se ha dado la molestia de calcular matemáticamente la función de costo total medio. Se ve matemáticamente que el Q, al dividir a los 1000, el costo por unidad disminuye a la medida que aumenta la cantidad producida. Por lo tanto, si la cantidad producida disminuye, el costo total medio aumentará. Y finalmente, citando supuestos de competencia perfecta, manteniendo el precio constante, se maximiza la utilidad al disminuir el costo total medio. Quiero que te fijes en esta respuesta, el nivel de detalle paso a paso, que una cosa es causa de otra y viceversa hasta llegar al final, que es lo que nos interesa, en este caso la utilidad total. Comente número 4. En el contexto de la frontera eficiente de activos riesgosos, diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Un individuo indiferente al riesgo siempre va a elegir invertir su fortuna en el activo de máximo retorno. Falso, debe construir un portafolio para maximizar su retorno. Esto está equivocado. Este comente es verdadero. Nuevamente, cualquier alumno que responda que esto es falso no ha estudiado la materia y cualquier fundamento que agregue no sumará puntaje, porque estás fundamentando algo que estaba equivocado desde el principio. Respuesta B. Verdadero. De esta manera maximiza su rentabilidad. Vamos mejorando, sí, el comente es verdadero, y lo que se explica ahí también es verdadero.
Cuando el inversionista realiza esta estrategia, maximiza su rentabilidad. Nuevamente el problema es que no hay detalles de cómo sucede esto. Como ingeniero de escuela de negocios, debes saber fundamentar paso a paso cómo es que sucede este fenómeno. Respuesta C. Verdadero. De esta manera maximiza su rentabilidad. Construir un portafolio produciría el efecto contrario. Vamos mejorando. El alumno aquí aplica teoría de portafolio, porque es verdad lo que dice ahí, construir un portafolio produciría el efecto contrario. Pero ¿cuál es el problema acá? Nuevamente queda ambiguo. ¿Por qué construir un portafolio produce el efecto contrario? ¿Y cuál sería el efecto contrario? No queda clara la explicación. Respuesta D. La finalidad de los portafolios es minimizar el riesgo. Como a este individuo no le interesa el riesgo, entonces construir un portafolio no le reporta ningún beneficio. Por lo tanto, debe invertir toda la fortuna de la manera indicada en el comente para maximizar su beneficio. Esta es la respuesta más indicada. Primero se cita teoría de portafolio. El portafolio se utiliza para minimizar el riesgo, eso es verdad. Y queda más que claro de que frente a esta situación, el portafolio no le sirve de nada. Recordemos la definición de portafolio, invertir en más de un instrumento. Si invertir en más de un instrumento no sirve para nada, ¿cuál es la única estrategia que queda por descarte? Invertir toda la fortuna en uno de los activos. Y al hacer esta estrategia, el inversionista maximiza su beneficio, que siempre es lo que se está buscando. Último comente. En una economía abierta, sigue cumpliéndose la identidad ahorro interno igual a la inversión. Comente fundamentando su respuesta. Respuesta A. Verdadero. Siempre se debe cumplir la identidad IS. Esto está mal. Lo que dice el comente es falso. Un alumno que responda que esto es verdadero, ningún fundamento que escriba le va a salvar. Respuesta B. Falso. No es el ahorro interno, es el ahorro total. Vamos bien. Es correcto decir que este comente es falso. El alumno ha escrito de manera muy sintética, demasiado sintética para mi opinión, ¿cuál es el problema? Nuevamente lo que faltan aquí son detalles. Respuesta C. Falso. En una economía abierta se agrega el ahorro externo. Vamos mejor, esta respuesta es más detallada que la respuesta anterior, porque es verdad, la diferencia entre el ahorro interno con el ahorro total es el ahorro externo. En una economía cerrada no hay ahorro externo, pero en una economía abierta sí lo hay. El ahorro externo es la clave para resolver este problema y el alumno lo ha mencionado. ¿Cuál es el problema? No ha sabido cómo utilizar este concepto para dejar en evidencia que el comente es falso. Respuesta D. Falso. En una economía equilibrada se debe cumplir la identidad IS, es decir, la inversión total debe ser igual al ahorro. En un contexto de economía cerrada, el ahorro total se compone del ahorro privado más el ahorro público, es decir, el ahorro total es igual al ahorro interno. Pero cuando la economía es abierta, se debe agregar el ahorro externo, importaciones menos exportaciones, para mantener el equilibrio económico. Esta es una respuesta aceptable. Si te fijas, mucho más larga que las anteriores. El alumno que es capaz de responder de la manera que ves en pantalla deja en evidencia que ha estudiado muy bien la materia. Cualquier profesor que revise esto llegaría a la misma conclusión que yo, que este alumno entiende perfectamente la identidad IS. El alumno acá detalla la diferencia entre la economía cerrada con una economía abierta, porque el comente sería verdadero si la economía fuera cerrada. Por lo tanto, el alumno toma especial cuidado en separar cuándo es verdadero y cuándo es falso, y al mismo tiempo marca en detalle la diferencia entre ambos escenarios que equivale a la presencia del ahorro externo. Si te gustó esta explicación, por favor suscríbete a mi canal, dale me gusta al video y activa la campanita para que recibas nuevas notificaciones de video. Nos vemos en una nueva entrega.